Hola, muy buenos días. Hoy continuaré platicando un poco sobre lo que vimos con el doctor Román Sánchez Zamora durante la semana, y es que es muy importante seguir identificando los puntos circunstanciales de las crisis en México, en donde en la crisis de 1994 se comienzan a observar cambios decisivos macroeconómicos, en tanto a lo que es el compromiso de deuda que se había generado en ese entonces, ya que ésta se convirtió en una crisis dada como resultado de la macrodevaluación del peso y el proceso inflacionario resultante. La crisis financiera comenzó siendo inicialmente un problema externo de la amortización de tesobonos y dificultades privadas y públicas para afrontar el servicio acrecentando la deuda externa, para después convertirse rápidamente en un suceso interno como resultado del colapso del sistema bancario y la crisis de las finanzas públicas. Finalmente, la crisis financiera, la devaluación e inflación interna se relacionaron con la disminución en la productividad y en una crisis social muy profunda, pero sobre todo en una gran caída del salario real, dejándonos con una gran pérdida en nuestro poder adquisitivo, la contracción brutal del crédito y un apreciable aumento del desempleo abierto. Esta sucesión de secuencias fue desencadenada principalmente por la devaluación a partir de la drástica modificación de la relación de precios tanto entre la economía nacional y la internacional, como también internamente en los precios de la fuerza de trabajo y del dinero. Los cambios en la relación internacional y nacional de precios aceleraron la quiebra del sistema bancario, provocaron un drástico traslado del valor desde el trabajo al capital, arruinaron temporalmente a la endeudada clase media, indujeron otra profunda reestructuración de la empresa y el capital nacional y llevaron al drástico cambio en la dinámica comercial y financiera del sector externo de la economía mexicana. La crisis se manifestaba principalmente como un problema en la balanza de pagos, ocasionando un exceso en el gasto privado, en virtud de que las finanzas públicas ya habían mostrado un relativo equilibrio durante los años anteriores. Pero también el repunte de la inflación provocado por la devaluación representa un fenómeno que debía enfrentarse si se aspiraba a volver a las condiciones de estabilidad. Las medidas principales que ellos tomaron fueron el alza en las tasas de interés, mediante una política monetaria restrictiva que redujo el nivel de la economía, el incremento de las tasas impositivas que gravaban el gasto, lo que es el IVA, y la reducción del gasto público en términos reales. Con estas acciones se buscaba reducir el gasto en consumo y en la inversión para aumentar los niveles de ahorro privado y, por otro lado, convertir un superávit déficit público, es decir, aumentar el ahorro interno, que de tal forma se reflejara en una disminución del externo, representado por el saldo negativo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Estas medidas propiciaron una enorme caída de la demanda agregada que se tradujo en una disminución del PIB de más del 6%, lo cual no se registraba desde la crisis de 1929. También mencionamos sobre las perspectivas económicas que se esperaban en el año, que es un aumento salarial del 4.5 al 5%, una inflación del 6%, representando una pérdida del 0.5% en nuestro poder adquisitivo y un crecimiento económico del 7%. Asimismo, pues las reformas energéticas, desde agosto del 2014, el Congreso aprobó una legislación secundaria o de implementación y se creó un nuevo marco legislativo y normativo que ha permitido la igualdad de condiciones para todos los participantes del sector, o eso se creía. Desde entonces, México ha experimentado una profunda y rápida apertura de los sectores del petróleo, gas, electricidad, así como intentos de reformar la Compañía Petrolera Nacional de Pemex y la Empresa Nacional de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Pero la reforma pues está muy lejos de complementarse y deben hacerse ajustes importantes para obtener los beneficios completos de un sector energético mexicano abierto y competitivo. Las modificaciones a las regulaciones y uno de los reguladores clave son de vital importancia para garantizar que el mercado de México siga siendo competitivo y que se fortalezcan la independencia de las instituciones reguladoras. Pero estas siguen siendo pues un punto de discordia entre los analistas, políticos, inversionistas internacionales y aquellos que buscan un mayor control nacional de la riqueza energética del país, ya que verdaderamente nos hace preguntarnos si estas están hechas realmente para el beneficio de los mexicanos. Y eso sería todo. Muchas gracias.